siento atravesada por heridas, ideas, espíritus. ¡Dios! Han sacado pequeños de 47, 48 soles. ¿Ya? Ya. Entonces, Otredad. La filosofía debería de empezar en la nada. La nada, como el Dasein, el ser ahí, atravesado por un montón de heridas, espíritus, energías, sensaciones. Qué precioso. Chao, mi reina. Quería preguntar algo. ¿Qué? Es que mañana voy a ir a las 5 de la mañana con Kaya a hacer voluntariado a la playa. Ah, ya. ¿Qué pasa? Ya, se inscribió Jesús. El problema es que Jesús no se levanta a las 5 de la mañana. Ya. Él preguntó si podía quedarse a dormir acá, para que vayamos todos juntos. Ay, mi amor, qué problema. Ya, yo quisiera que no, pero... Duerme contigo igual Él así. preguntó, o sea, la cosa sería, él puede dormir con los gatitos, yo con Amira. Pregúntale a tu hermana, pues. Que duerma Ya le contigo pregunté igual a así. ella. Ya, O pregúntale sea, a si mí. Amira me dice que sí, entonces le puedo decir que sí. Pero tiene... Ya, luego hablamos de eso. Estás Es que transmitiendo. es mañana a las 5 de la mañana. Pero- Está transmitiendo si lo hacía Y ya después. me voy a llegar en la noche. No, Chao, pues, chao. es que así no es, pues. Es que tú estás ocupada en la computadora todo el día, pues. No, mi amor, estoy transmitiendo, por favor. Oye, que me estoy quitando el tiempo. Entonces, le pregunto a Amira. Ya, vamos. La filosofía debe empezar así, atravesado por un montón de cosas, por mi hija, por esto, por lo otro, atravesado, totalmente en la nada. ¿Entiendes? Y luego la filosofía lo que hace es ir al en sí. Ir al en sí. Veamos el en sí. ¿Recuerdas? Paso símbolo para sí, espíritu. Lo otro para sí, espíritu. Esto y luego. Vamos. Y va. Estamos en la nada. Atravesados. Símbolo en sí. Para sí, espíritu. Absoluto. Metáfora en sí. Para sí, espíritu. Revelado. Concepto en sí. Para sí, espíritu. Subjetivo. En sí. Fórmula. Para sí, espíritu. Objetivo. Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Reconstruyamos! Algoritmo. Algoritmo. Es eso lo que de pronto a los postestructuralistas les cuesta comprender. Más cerca acá. Deconstruimos, desmontamos, vamos a la nada, pero luego construimos. Esto es un poco difícil. Veamos. Yo empiezo así, en la nada, el cero. Este es el Dasein. Sí, pero no empiezo acá. Empiezo acá. Este es el Dasein, en la nada. De hecho, nosotros no empezamos en la nada, empezamos determinados por el en sí, no conscientes del en sí que nosotros hemos elegido, sino que determinados por el sesgo cultural del en sí que nos han dado nuestros padres, nuestra sociedad, nuestra cultura. La cuestión es pasar de este en sí e ir adentro, en una introspección. Pero como no soportamos el en sí, porque el en sí, como no soportamos la nada, porque la nada es angustia, es extrañamiento, a esa unidad la vamos a llamar Dios, casi siempre. Es una unidad, es un ser, lo vamos a llamar Dios. Aquí quedan dos caminos. Vamos a la transferencia al en sí, al para sí, al en sí para sí, construimos dialécticamente o deconstruimos.
Empecemos deconstruyendo. Claro, la deconstrucción es una cuestión que se ha dado en la cultura occidental después de la modernidad. Es postmoderna. Es más, se ha dado recién en el siglo XX. Pero si nosotros pensamos la cultura oriental, el desmontaje, el ir a la nada, el quitarnos totalmente toda construcción mental, es misterio dármico, es Oriente. Y en Occidente, el maestro Edzard, y desde Dioniso Areopagita, y llegando a Nicolás Cusa, hay toda una tradición apofática en la cual Dios es desmontado. Esto no quiere decir negar a Dios. Deconstruir a Dios es al contrario, entrar en su nada pura, en la experiencia pura misma. Lo vamos a ver en otras secuencias para que veamos esta cuestión. Entonces, yo entro aquí, en lo que llamaremos Dasein. Dasein, el en sí, el ser, y yo lo deconstruyo y logro el ser redimido en la nada misma, en esa nada pura, en la experiencia pura. Lo vamos a ver en otras secuencias, pero veamos. La experiencia puede probar algo. Sí. Allá. Veamos que no realmente, porque la experiencia como tal, experiencia pura como la que hiciera la escuela de Kioto, no puede probar nada al menos que esté enmarcada teóricamente. Yo no puedo hacer ningún experimento al menos que primero tenga un marco teórico. Solo desde el marco teórico es que yo puedo probar algo que el marco teórico va a enmarcar, y a partir de esto vamos a proponer como hipótesis. Si no, yo no puedo probar nada. ¿Me dejo entender? La experiencia pura como tal, al contrario, desmonta todo. Pero sin una experiencia antes, o sea, no podrías probar, por ejemplo, que al caer una semilla puede crecer una planta. Claro, pero justamente la semilla que creció en la planta tiene que ser enmarcada, y está enmarcada, aunque no conscientemente, está enmarcada dentro de una cultura que pasa de lo nómade a lo sedentario, que se va estableciendo. Pero porque se dio esa experiencia, y luego establece lo otro. Ya, eso no está del todo probado. Si primero fue que alguien y empezaron a ponerse dentro, o más bien tuvo que ver con tótems, tuvo que ver con otras cosas que los fueron y luego vino. O sea, eso no lo podemos saber del todo. Pero lo que sí podemos entender es que esto que cae solo puede ser entendido y concebido desde un marco teórico, y ahí podemos decir, esto es tal cosa. Es decir, que había una estructura del lenguaje que ha enmarcado la experiencia. Si no hay esa estructura del lenguaje que ha enmarcado la experiencia, no hay la experiencia. O sea, ni siquiera podrías decir experiencia. Eso no quiere decir que la experiencia pura como tal no exista. La experiencia pura como tal, que es lo que nos da la escuela de Kioto, que es esto, entrar en lo interior y en la nada pura, es justamente la base de todo el misterio dármico, de toda mística. Entrar a esa otredad que no puede ser determinada, porque yo determino la otredad, pero aquí entro a la otredad y ya no la determino. Eso es lo que hacemos, pero esa es la retransferencia. Imaginemos la transferencia. Vamos, yo tengo acá un en sí, un ser, luego un no ser y un para ser. Un en sí, un para sí y un en sí para sí. Si se mira, un en sí, un para sí y un en sí para Lo has sí. hecho al revés. Sí, está bien, es así. Esto es una exhalación y esto es una inhalación. Esto es retransferencia y esto es transferencia. ¿Qué pasa? Es lo que hemos hecho ahora. Yo te he dado un símbolo en sí. ¿Tú qué has hecho? Un para sí. Lo
de alguna manera lo absorbes, lo integras a tu subjetividad y esto de todas maneras pasa por una negatividad para que luego se logre una síntesis, tanto positiva y negativa. Eso es lo que estás haciendo. Estás transfiriendo y estás logrando esta síntesis positiva-negativa. ¿Entiendes? Porque haces, diríamos dialécticamente, una tesis, una antítesis, una síntesis. ¿Por qué construimos dialécticamente? Porque la construcción dialéctica es la única que puede dar cuenta de la contradicción. A ti, si nunca te gusta la contradicción, porque tú asumes que cualquier cosa con contradicción es una mala construcción. Pero es la contradicción y la superación de la contradicción lo que realmente construye. La superación. De la contradicción lo que realmente construye. Porque si no se da cuenta de la contradicción, el propio sistema se esconde, ¿no? Esconde su falla, esconde su herida. Somos seres humanos. Una vez que yo aún en sí, y lo paso a la autoconciencia, y leo ese en sí al cuerpo de sentido, diría Kant, a mi lógica trascendental, a mi sujeto trascendental, a mi subjetividad, siempre va a haber problemas. Porque una cosa es el en sí y otra cosa es la subjetividad del para sí. Claro que Kant no trabaja con en sí para sí, esto es Hegel, esto es totalmente Hegel. Pero la cuestión es que al pasar a la subjetividad, yo entro en una contradicción. Y luego, al pasar esa subjetividad a una objetividad y lograr el en sí para sí, logrando el absoluto, es decir, superando la objetividad, hay una contradicción aún mayor. Y ahí se produce toda la dialéctica, toda la tensión permanente de esa superación de la contradicción. Entonces, lo que hemos hecho en la primera secuencia es una retransferencia ontológica, que podemos entenderla aquí. Pasemos del Dasein y logramos el Resen, pasamos al en sí, logramos el Resen, diríamos Dasein, Resen, Sinsein, y aquí en sí para sí, en sí para sí. Entonces, Dasein, ser ahí, Resen, ser redimido, Sinsein, ser integrado, ser entendiéndolo como ser que está eyectado, como ser que está existiendo, como ser traspasado en la nada misma de la existencia, donde nada se determina. En cambio, cuando yo transfiero, ya determino un ser. Necesito determinar un ser. Paso una negatividad y paso una determinación en síntesis. Veamos ahora el entre, porque falta ver el entre. Veamos la siguiente secuencia. Vamos con Husha. Mucha atención. ¿La tienes? Aquí miremos esto. Refundemos la república. Desmontemos el Estado colonial. ¡Husha, husha! Mucha atención. Hagamos una nueva constitución. Superemos el... ¡Husha, husha, husha, husha! Mucha atención. Enfrentemos la corrupción. Abajo el pacto. ¡Husha, husha, 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 husha! ¡Husha! Mucha atención. Quedémonos como estamos. Lo que hemos ejemplificado ahora es el entre. Nosotros tenemos esto, pero lo cierto es que en la mediación hay una herida. ¿Entiendes? Lo que surge es esto. La herida existencial que ponemos como un medio y la herida ideológica que ponemos como un tercio.
si nosotros entendemos la retransferencia que parte de la nada, desde el misterio dármico, desde la cultura oriental, entendemos la transferencia desde el misterio pascual. La negación de la negación no es otra cosa que la encarnación del Logos en la vida y muerte de Cristo. Y el misterio dármico es la iluminación de Buda. Pero lo andino tiene la cuestión del entre. ¿Qué pasa con lo andino? ¿Cuál es la herida de lo andino? Si en lo dármico la herida es el dukkha, el sufrimiento, esta imposibilidad de apagar el deseo, de apagar el apego y causar al final sufrimiento en este apego, y no me puedo separar, mi mente se queda pegada, atrapada en la representación. En lo pascual yo rompo mi relación con Dios. Hay una ruptura en lo pascual. Es más fácil que expliques qué es Pusha. Ya, vamos ahí, lo pascual y lo dármico. En lo andino, lo que se produce es, Ya está. si no, ponte más acá, ahora sí puedes entrar acá. Puedes ponerte acá para que la señal no se vaya. No, acá ya estoy bien, acá ya estoy bien. Ya, porque si te sientas acá, ya la señal no se va porque estamos más cerca del... Ya. En lo andino, lo que ocurre es el susto, que es donde se pierde el ajayo, el alma colectiva. Como cuando el pueblo andino fue conquistado por los españoles y perdieron su posibilidad de integrarse. Para el andino, el alma no está en el individuo, el alma está en la posibilidad de relacionarse, en el vínculo. Y entonces, cuando se pierde el vínculo, los andinos dicen, pierdo mi sombra, pierdo mi alma, que es lo que están diciendo, pierdo mi vínculo colectivo. Eso es el entre. Y entonces el andino es muy sensible a esto que llamamos husha, tensión. Si hay una tensión, si hay un drama, un conflicto muy fuerte, el andino se retira antes de que se rompa el vínculo, porque sabe que después de la tensión viene el desgarro del alma. Y eso es lo que el andino quiere evitar. Por eso nosotros comprendemos de pronto mal cuando decimos que es la estructura colonial la que no permite la emancipación en el Perú. No, hay una estructura más profunda, ontológica en lo andino, que es la estructura del ajayu, en la cual el andino se retira de toda tensión, y cuando el conflicto está muy fuerte, el andino tiende a retirarse, a replegarse antes de perder su vínculo. Eso es el entre. Eso es el entre. Eso es lo que acabamos de hacer, ¿no? El entre está entre esto y esto. ¿Entiendes? Y esto es toda nuestra respiración ontológica, la base de toda la filosofía que siempre voy a explicar. Y entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Propongo la redeconstrucción del biotejido espiritual, una redeconstrucción ontológica. Veámoslo en la siguiente secuencia. ¿Recuerdas? Propuesta: Perú, potencia mundial, plata como cancha. ¿Recuerdas? Hay una nueva ley orgánica del Ministerio Público. El pacto mafioso ha cerrado la llave del Estado corrupto. ¿Qué proponen los candidatos? Perú, potencia mundial. Eres parte del pacto. ¡Fuera! Plata como cancha. ¿Qué tal, concha? ¡Fuera! Pena de muerte a todos los sicarios. ¿Y a los corruptos? ¡Yuca! ¡Fuera! ¡Nueva constitución! ¿Cómo? Si no tienes mayoría, si los militares están con el pacto mafioso, ¿ah? Si el pueblo le dio la espalda a Pedro, ¿cómo? ¿Y tú qué propones? Redeconstruir ontológicamente el biotejido social, espiritual. ¿Qué?
Y ahí viene el problema, porque mi lenguaje es distinto. Alguien, Diego, me escribió y me dijo, en la clásica frase de Cristo, ¿no? Lo del César para el César, lo del Dios para Dios. Y entonces él dice, el koiná, espero que lo dije bien, la comunión espiritual nunca puede integrarse con el Estado, nación, porque siempre van a entrar en conflicto. Y tiene razón. Pero lo que no está entendiendo, Diego, es lo que justamente llamarán estos nuevos reaccionarios conservadores la ilustración oscura. No estamos en un tiempo muy bonito, que digamos. Entramos en la ilustración oscura, donde todo el segundo orden de Estado-nación, libertades, democracias, derechos humanos, se tira al suelo. Trump los ha tirado al suelo con lo de Venezuela, ahora con lo de Irán, ya antes Bush lo estaba tirando al suelo, pero Trump lo lleva a su cúlmine. Y entramos más bien a un proceso de mediación algorítmica, donde aquel que manda es aquel que tiene la mayor tecnología para ejercer violencia. Entonces ya no estamos en la mediación de la razón ilustrada, sino desde los filósofos, estos nuevos reaccionarios, en la ilustración oscura. Ante la ilustración oscura toca unir la comunión espiritual con el Estado-nación en un tercer orden. A eso le llamamos cibernética de tercer orden. Veamos el contexto en el que nos movemos. A ver, veamos las otras secuencias. Vamos con auge. ¿Listo? Vamos. 3, 2, 1, va. Auge. Gloriosos años 20. Clases medias. Cima. Ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Vencedores de la Guerra Fría. Declive. Caída de las Torres Gemelas. Crisis financiera. Pandemia. Crisis ecológica. Guerra en Ucrania. Crisis moral. Archivos Epstein. Genocidio en Palestina. ¡Ya! Desinformación total. Irán. Ese es el contexto internacional, donde el imperio estadounidense decae, pero en una decadencia bastante larga y bastante violenta. Hay que entender que el capitalismo empieza como proto en todo lo que es el imperio español. Luego viene el imperio holandés, Países Bajos, luego viene el imperio inglés, donde el capitalismo logra, diríamos, horizonte medio, y luego viene Estados Unidos con horizonte tardío. Lo que viene luego, la lucha es por un mundo multipolar. El otro día estaba viendo la foto de una china, donde tenía un montón de libros, pero así, caja de libros, todo en un cuarto. Todo eso para ingresar a la universidad, todo eso para estudiar. Porque lo que viene después del capitalismo es un dataísmo, donde justamente filósofos de la ilustración oscura lo que intentan es eliminar totalmente a la democracia y volver el Estado en una corporación, en una supertransnacional, ser cibernéticamente efectivos y acelerar, y que el mediador único sea la IA. La inteligencia humana ya no sirve para ellos y es la IA la que tiene que mediar. Esa es la ilustración oscura. En ese contexto nos estamos moviendo en el paso del capitalismo al dataísmo. Y esto es muy importante porque es un momento apocalíptico donde o revelamos el ser y salvamos al ser humano o apagamos la luz y nos vamos todos. Y el cyborg totalmente deshumanizado es el que reina. Ya en lo nacional más o menos estamos así. Vamos con... Después de 20 años no hay un segundo oleoducto, no tenemos gas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Ya llegaron las lluvias, Uchumayo ha reventado y Arequipa no se puede entrar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya son las elecciones, hay más de 30 partidos, Y no sé por quién votar. todos quieren robar. ¿Por qué será? ¿Por ¿Por qué? qué será? ¿Por qué? Y entonces ese es el contexto. Si tenemos una caída total en lo global, pasando del capitalismo al dataísmo, en lo nacional, en lo regional, hay también una crisis porque el Estado neoliberal en el Perú entra en total decadencia. Y hay gente que quiere sostener algo que es insostenible. Y hay gente que quiere cambiar, pero sin haber logrado una regeneración del tejido social que el Estado neoliberal ha roto. Mucha gente comprende mal que después de la guerra interna el Perú se liberó del terrorismo y demás, y no comprende la herida que deja y la imposibilidad de integración que deja y la imposición de este Estado a una gran masa marginada del desarrollo o del crecimiento económico más que el desarrollo. Esto lo podemos ver en la siguiente secuencia. 2, 2, 2, 2. ¿Te acuerdas? 2% de inflación macroeconómica. La mejor macroeconomía del mundo. La mejor macroeconomía del mundo. Vamos. 2% de inflación, la mejor macroeconomía del mundo. 3. 300.000 muertos en pandemia, la mayor cantidad de muertos por habitante del mundo. Uno. Unos huevones. Y entonces eso es lo que pasa. La macroeconomía, el crecimiento, no coincide con un desarrollo social. Y es más, pasamos a una casi, no se dice genocidio, pero es que es la mayor cantidad de muertos de toda la historia del Perú. Ni siquiera en la guerra interna, ni siquiera en la guerra del Pacífico. Y no pasa nada, porque el sistema de salud no mejora. Ha empeorado. Y encima entramos en una crisis de inseguridad. Terrible. Entonces, esto es insostenible para entender el contexto. Lo que toca es recuperar el tejido social. Y entonces toca recuperarlo desde la respiración ontológica. Veamos la respiración artística, ¿te recuerdas? Sublima el objeto, develo el vacío. Vamos con esta secuencia. Va. Con mi arte, sublimo el objeto. Con mi arte, develo el vacío. Y la belleza, Absurdo. y la bondad, Absurdo. y la verdad, Absurdo. y la unidad. Absurdo. Tú quieres librarlos del deseo. Así como tú quisiste sublimar el mundo. Y entonces lo abyecto y lo sublime, el vacío y lo luminoso tienen que integrarse. Es una integración del espíritu humano. Nosotros tenemos esa posibilidad al tener la mediación, que es la mediación del logos, porque siempre toda mediación es mediación del logos, pero una mediación del ajayo, del alma colectiva. Es decir, en nuestro ADN cultural tenemos siempre esta posibilidad de complementar extremos. Si el hombre no logra integrarse, no logra el espíritu integrado, no hay posibilidad de salvación.
Si nosotros entendemos esa salvación como ir al algoritmo y quedarnos programados en el algoritmo, entonces estamos perdidos, porque el algoritmo nos determina sin necesidad de que el humano tome conciencia de sí mismo, es decir, sin ninguna libertad. Entonces es un problema muy, muy serio, ¿no? Miremoslo, ¿no? Miremoslo de las sillas. ¿Recuerdas la secuencia de las sillas? Vamos. Las sillas están creando. ¿Quién la va a manejar? El presidente. Las sillas están creando muchísima información. ¿Quién la va a manejar? El presidente. Con tanta información no se ejecuta. ¿El Congreso? Los corruptos nos van a robar más. Ay, sí. Las empresas, las transnacionales. El tecnofeudalismo se va a hacer hiper millonario. Y nosotros hipo, pobre. El pueblo. ¿Acaso la gente está preparada para manejar tanta información? ¿O es eso? ¿O nos programan a todos? Y ese es el problema, que ya empezaron a programarnos. Es decir, ya estamos determinados por el algoritmo y ya hemos introducido conductas determinadas por el algoritmo. La pandemia fue una cuestión clave para eso. Y si no logramos que el ser humano vuelva al espíritu y medie la información en un tercer orden, pues nos programan a todos y estamos perdidos. Volver al espíritu es de todas maneras volver al logos. Entender que el logos es la mediación. El logos se devela como símbolo, el logos se devela como metáfora, el logos se devela como concepto, el logos se devela como fórmula científica, el logos se deconstruye, se desmonta totalmente y se vuelve a construir. El problema es que te encuentras con el algoritmo que lo determina todo. La idea es retraspasar el algoritmo para lograr una comunión sin transferencial, donde casi intuitivamente te encuentres con el otro, sintérgica, sincrónica, sin transferencialmente, una sin causalidad. Esa es la idea de nuestro arte, de nuestra propuesta biodramatúrgica. Creo que terminamos con esta secuencia. He perdido la fe, ¿recuerdas? He perdido la fe. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no puedo probar a Dios. ¿Recuerdas? Vamos. La experiencia no puede probar nada si no está marcada teóricamente. Sí, la experiencia puede ser teóricamente. Y tú me dices, ya, ¿y tú en qué crees? ¿Y tú en qué? La persistencia del lobo. ¿Qué? Sí, el texto apócrifo, eso es el texto apócrifo de Enoch. Vamos. He perdido la fe. ¿En qué te basas? No puedo probar a Dios. En la experiencia. La experiencia no puede probar nada si no está enmarcada teóricamente. ¿Y tú en qué te basas? En la preexistencia del logo. Eso es el texto apócrifo de Enoch. El logos se revela en el Génesis, cuando Dios habla y con la palabra crea. Se revela en el libro de Enoch como un ente preexistente. Se revela en la filosofía de Heráclito como el principio organizador. Y en el Evangelio según San Juan como Dios encarnado. Y por último, en nosotros. ¿Ya está? Eso es, ¿cómo se llama?
el fundamento, ¿no? La preexistencia del logos, un principio organizador. Ese fundamento no se puede probar. No hay cómo probar ese fundamento. Es un fundamento como todo, porque si yo probara, haría petición de principio. No hay cómo probar un principio. Es el fundamento en el que yo creo. Hay un principio de fe. Como todo principio, al final tiene una base de fe y que solo se va a demostrar en tanto veamos los frutos que nos da el sistema que estamos logrando. Creo que se me ha quedado alguna secuencia. Ah, sí, claro. Esta, ¿no? No quería terminar con esta, pero... Palestina, Cuba. ¿Recuerdas? Sí, esa secuencia Ya. es el principio del logos, un principio de fe. Ah, y lo de Habermas ha muerto. Primero Habermas ha muerto. Ya. No, primero esta. Y luego terminamos con Habermas. Para hablar de Habermas. Vamos. Va. Palestina. God bless America. Cuba. God bless America. Irán. Y el último, vamos con Habermas. Vamos con Habermas. Habermas ha muerto. Ah, sí, pero ¿cómo era la ¿Qué? necesitamos Pues sí, un principio ontológico ético que nos sostenga. Vamos, entramos. Habermas ha muerto. La democracia no necesita ningún fundamento tradicional o religioso para sostenerse. Habermas ha muerto. Urgente. Necesitamos un principio ontológico ético que nos sostenga. Y aquí la cuestión, ¿no? Habermas planteaba la acción comunicativa. Cuando tiene el debate con Niklas Luhmann, que propone la cibernética de segundo orden, se entiende que no hay comunicación, que más bien el código se está reproduciendo, el código del sistema, y ahora con el algoritmo eso es muy claro. Y entonces se necesita un fundamento ontológico, religioso, tradicional, y más allá de lo tradicional, espiritual como experiencia auténtica. Más allá aún de lo religioso, pero que fundamente lo religioso, lo artístico, lo filosófico, lo científico, que desmonte totalmente y vaya a la nada y que remonte otra vez y logre la integración, retraspasando el algoritmo. Eso es lo que estamos proponiendo. Sin un tejido espiritual, no hay posibilidad de enfrentar a lo que nos estamos enfrentando, que no es una lucha de clases, es una lucha ontológica entre el cyborg y el ser humano. No sé si hay preguntas ahí, preguntas allá. Nadie está viendo. Nadie. Ni siquiera uno. Ya. ¿Cuánto queda? Porque solo puede durar 1 hora. ¿Cuánto está durando? No lo sé. ¿Se ve ahí? No, ¿No se ve ahí? no. Sí se ve, sí, pues, ¿qué me decía? Pues no se ve. ¿No se ve? Yo no veo ninguna hora. ¿No sabe cuándo está durando? No. Ya, pues estás menos de 1 hora igual. Ya, quería pasar arriba para hablar, pero creo que ya no, ¿no? Ya, entonces solo queda proponer este fundamento ontológico y en relación a las elecciones de ahora, en relación a la decisión de por quién votar, para mí es muy difícil porque nadie
está proponiendo esta reconstrucción del tejido espiritual, social, cultural. Estaba algo con Vicente Alcahuana en el partido Venceremos, pero se perdió, ¿no? Porque al final no se integró. Este segundo orden marxista con la cuestión comunitaria andina, es lo que podía tanto Mariátegui, hasta ahora no se logra, ¿no? No hay esa integración. Así todo, yo apuesto por Alianza Venceremos, voy a votar por ellos, entendiendo que con López Chao hay un escenario un poco más equilibrado aparentemente, y con ellos hay un escenario más confrontativo. El problema es que López Chao puede al final, de alguna manera, para que lo dejen gobernar, pactar con los corruptos, con toda esta parafernalia institucional muy grande que se ha creado en el Perú para manejar al pueblo y al Estado. Desde la Fiscalía es muy importante para hacer la elección de Montesinos. Mientras que Ronald Atencio de Venceremos puede ser una cuestión confrontativa. El problema es que puede ser usado como el clásico enemigo que se necesita para que la derecha diga que están luchando contra la desestabilización, contra el terrorismo. Pero creo que hay que ganarse la atención, aprender a absorber esta atención, saber que no nos podemos integrar con el pacto mafioso. No hay posibilidad de que con el pacto mafioso podamos realmente dialogar. No hay esa posibilidad porque ellos tienen otro tipo de intereses. No están poniendo por delante ni el país, ni la nación, ni el desarrollo, y están sosteniendo algo que no va. Entonces es un momento crítico, es un momento para luchar realmente. Y Silvio decía, vamos a tomar las armas si vienen si vienen a invadirnos. Y nosotros no vamos a tomar las armas, no estoy proponiendo eso, pero sí vamos a asumir posturas confrontativas claras. Creo que es un tiempo para eso. Entonces yo voy por ahí. Pero eso no quiere decir que esa sea la mejor opción. Creo que podemos reflexionar. Y creo que lo más importante es más bien redeconstruir el biotejido espiritual. Eso es para mí lo más importante, la respiración ontológica, que es lo que propongo. Gracias. Gracias.